es la Pascua de la que tanto habla la gente, ¿verdad? Vamos a ver los términos espirituales y los términos literales, ¿verdad? Así que para eso les voy a pedir, mis hermanos, que se vayan, ¿verdad?, al libro de los Éxodos, ¿verdad?, capítulo 12. Váyanse a Éxodos 12 y ahí vamos a estar leyendo. Me dicen cuando ya lo tengan y vamos a iniciar. Dios bendiga a todos los hermanos aquí presentes y Dios bendiga, ¿verdad?, a todos los que nos están viendo por internet, ¿verdad? Dios me los bendiga, hermanos, y aquí con humildad vamos a predicar la palabra, porque quien lo sabe todo es Dios, no es el pastor, ni es nadie como muchos se jactan que yo sé, que no. ¿Sabes qué? El único sabio es Dios. Amén. Si te vas a parar aquí enfrente, asegúrate que hable Dios y no tú, porque si no, hay que bajarnos de aquí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, mis hermanos? Gloria a Dios. Que dice Éxodos 12 y el versículo 1 en adelante dice, pero antes de eso voy a darles una introducción, ¿verdad? ¿Dónde está mi hoja? Okay. Les voy a dar una introducción ahorita, ¿verdad? Bueno, se lo voy a dar de memoria, no son de quedó loco, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la palabra Pascua. En realidad la palabra Pascua significa, mis hermanos, ¿verdad?, brincar. Esa es la palabra Pascua en sí, significa brincar, ¿verdad? Brincar, ¿por qué? ¿Verdad? Porque recordemos que cuando en Egipto, ¿verdad?, el Señor iba a quitarle la vida a los primogénitos de aquel tiempo, ¿verdad? El Señor brincó a los que celebraban la Pascua, el brinco, ¿verdad? El Señor brincó a aquellos que obedecían, aquellos que tuvieron la cobertura del Cordero, ¿verdad? Los brincó y no los quitó la vida. Pero aquellos que no obedecieron, perdieron la vida. Entonces en sí Pascua significa brincar. Pero ¿qué está pasando en estos tiempos, hermanos? ¿Cómo la iglesia se ha contaminado, ¿verdad? Pero Dios no. Sino aquí la culpa lo tienen los líderes, que vienen siendo los pastores, que meten a sus iglesias, no estudian bien la palabra de Dios, qué es lo que van a hablar, ¿verdad? No digo de todos, algunos, mis respetos para los pastores. Yo también soy pastor, por eso hablo con respeto. Pero en vez de nosotros los pastores tenemos la culpa de que vamos a meter nosotros, metemos a nuestras iglesias herejías. Por ejemplo, se ha metido eso de que vamos a celebrar Easter. ¿Qué es eso? Que yo sepa, en inglés es Passover, no Easter. ¿De dónde viene la palabra Easter? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Pasó que en ciertas Biblias, no en todas, ¿verdad?, te habla en inglés. En el libro de los Hechos, creo que es el capítulo 12, versículo 4, ¿verdad?, está traducido en unas está traducido como Easter en vez de Passover. Y de ahí se han agarrado muchos y empiezan a celebrar Easter escondiendo huevos, el día de conejo. ¿Qué tiene que ver el conejo con el cordero? Es una carne totalmente diferente, muy diferente. Pero resulta que en Germania, los germanitas, hace muchísimos años, mis hermanos, ellos empezaron, ¿verdad?, a celebrar, ¿verdad?, la venida de la primavera. Y le llamaron Easter. Y empezaron a esconder huevecillos y los pintaban, ¿verdad? Decían, no, porque ya viene la primavera, que es cuando empieza a botar todo. Ya están las flores, el fruto, las ramas, ¿verdad? Y empezaron a celebrarlo. Pero en sí sus celebraciones eran paganas, porque se lo estaban celebrando a dioses que ni siquiera están en la Biblia, a dioses que ni siquiera existen, ¿verdad? Otros se lo celebraban a la diosa Diana, a la reina del cielo, que está en el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 18 en adelante. A Dios le molesta todo esto. Entonces, ¿por qué pastores han dejado que meter a las iglesias Easter? No. Quiten esas palabras. ¿Qué Easter? Ni qué nada. ¿Sí me entienden? Empiezamos a hablar el lenguaje bíblico. Pascua, Passover. No me salgan con que Easter, porque en sí, ¿qué es la palabra Easter en español? ¿Occidental? ¿O qué es? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Sí me entienden? Para mí, el que tiene que ver y que es en todos y en todos, Jesús de Nazaret. Amén. De él se trata la Pascua y de él vamos a hablar. ¿Sí me entienden?
Entonces, ya miramos qué es la Pascua para la gente que no lo entiende. Ya miramos, hablando de los que nos están viendo en internet, porque yo sé que la iglesia de Dios, gracias a Dios, lo ha entendido. Pero hay muchos que no lo entienden, ¿verdad? Y porque no lo entienden, por eso mismo agarran, ¿verdad? Agarran lo pagano. Cuando lo pagano, tenemos que botarlo y tirarlo a la vitrina, al mar. ¿Sí me entienden? Porque todo lo que se sale del estómago va a la vitrina se va al mar. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, que agarrar la Pascua como es, y ahorita vamos a estar leyendo en realidad qué es la Pascua. Dice así, hermanos, vamos a empezar ahora a hablar Biblia. Dice en Éxodo 12, versículo 1, ¿verdad? Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. ¿Verdad que sí? Ok, mis hermanos. Entonces, si este es el principio, vamos a ver, mis hermanos, ¿verdad? Que donde dice el 3, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, ¿verdad?, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. ¿Verdad? Dice: el animal será sin defecto macho, ¿verdad?, de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Aquí estamos viendo, mis hermanos, ¿verdad?, que ellos iban a celebrar la Pascua de acuerdo a Dios. No era ni siquiera, hermanos, la Pascua ni siquiera se iba a celebrar de acuerdo a Moisés, ¿verdad? Ni siquiera iba a ser de acuerdo a Moisés, mis hermanos, sino que iba a ser de acuerdo a Dios, ¿verdad? Ni siquiera de acuerdo a Moisés. ¿Sí me entienden? Entonces, aquí que miramos, mis hermanos, ¿verdad? Miramos que nosotros vamos a hacer las cosas de acuerdo a su mandato, de acuerdo a Dios. Moisés no iba a celebrar la Pascua, de acuerdo a su mente, ni de acuerdo a como le dijeran los israelitas. No, yo pienso que así no. Él lo iba a hacer de acuerdo a como lo dijo Dios. Pero ¿qué está pasando ahorita? Que hay ciertas religiones que lo están haciendo de acuerdo a ellos, a sus tradiciones. Esto no es tradición, esto es bíblico, ¿verdad? Sabemos que los ortodoxos, ¿verdad? Ok, los hebreos, ellos celebran la Pascua, ¿verdad? Pero la celebran de acuerdo a Dios. Y está bien, lo usan con el calendario lunar. Nosotros lo hacemos con el calendario solar, ¿verdad?, que lo hizo Gregoriano. ¿Por qué? Porque no nos queda de otra. Estamos de los gentiles, ¿verdad?, viviendo con ellos, estamos regidos con el calendario solar. Pero los hebreos lo hacen de acuerdo al calendario lunar. Pero están los católicos ortodoxos que lo hacen de acuerdo al calendario que usan los rusos, que es el calendario juliano. ¿Sí me entienden? Pero nosotros los cristianos, ¿verdad?, lo vamos a hacer de acuerdo a Dios. Si este día no es el día de acuerdo al calendario hebreo, para nosotros es de acuerdo a Dios. Dios sabe que vamos a celebrarlo, pero de acuerdo a Él. ¿Sí me entienden? Dice en el versículo 5: el animal será sin defecto macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Los israelitas, ¿qué hicieron? ¿Verdad? Tomaron cada uno, en cada familia, tomaron un cordero. Pero tenían que tomar el mejor, que no estuviera defectuoso ni estuviera ciego, ¿verdad? Y eso es lo que hicieron, ¿verdad? Así es que nosotros, ¿verdad?, a nosotros se nos tomó un cordero igual. ¿Sí me entienden? Pero resulta que ese cordero lo tomó el Padre, ¿verdad? Y tomó a su propio Hijo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos llenos de pecado. El Señor tuvo que tomarlo a su Hijo, que no tenía defecto alguno, no tenía ceguera alguna. Jesús
sin pecado. El Señor lo tomó y lo entregó en la Pascua. ¿Sí me entienden? ¿Para qué? Para que nosotros no muriéramos y nos fuéramos al infierno, como aquellos de aquel tiempo, aquellos hebreos, ¿verdad? Para que no murieran ellos, ¿sí me entienden? Y permanecieran en Egipto, tuvieron que obedecer todo esto. Así nosotros como cristianos, nosotros tenemos que obedecer a Dios, ¿verdad? Jesús tuvo que morir por nosotros, ¿sí me entienden? Para que nosotros brincara la muerte y no fuéramos muertos en la eternidad y mandados al infierno. Jesús muere por nosotros y por Él aquí estamos, vivitos. Y la noticia de todo esto es que vamos derecho a la eternidad. Para nosotros no hay esperanza de que digamos voy a morir y voy a ir al infierno, sino que la esperanza que tenemos, un día voy a ser arrebatado, un día va a venir el Señor y voy a estar en la eternidad. Entonces celebraremos la Pascua con el que hizo la Pascua. Celebraremos la Pascua con aquel que fue dado para la propia Pascua, que fue el mismo Jesús que dio su cuerpo. ¿Sí me entienden? Dice, el 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre 2 tardes. ¿Sí me entienden? Nosotros, mis hermanos, tenemos todo el año para santificarnos. Cuando nosotros tomamos Santa Cena aquí, si una iglesia toma Santa Cena cada mes, tienes todos esos 30 días o 29 días, ¿verdad? O 28 días para tú consagrarte, para el día que vayas a hacer la Santa Cena, que es lo que la tipología de la Pascua, tú tomes tu Santa Cena. Así ellos, se les dio tanto tiempo para que se fueran consagrando, para que cuando llegara el día de la Pascua estuvieran listos. Por eso que dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre 2 tardes. ¿Sí me entienden? Ahora, hermano Vicente, léame Isaías 53:7, por favor. Isaías 53:7. Ok, léame, hermano, ¿qué dice? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ven, igualito que un cordero. Aleluya. Él fue dado para nosotros, para la Pascua. ¿Sí me entienden? Era el único que nos podía a nosotros salvar de ir al infierno. Era el único que nos podía salvar de que nosotros no fuéramos, ¿verdad?, a la eternidad. ¿A qué eternidad estoy hablando? De la muerte, a la impositiva, donde vas a morir eternamente. Aquí quiere decir que no vas a resucitar, ¿verdad? Mas Él murió por nosotros y nos lleva por la eternidad, pero de vida. ¿Sí me entienden? Entonces, estos israelitas, si ellos le han dicho a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? No te vamos a obedecer, nosotros no queremos hacer Pascua, ni que nada. No te creemos, Dios no va a hablar por ti. No, todos creyeron y hicieron ese simbolismo, ¿verdad?, en el cual tomaron aquel cordero. ¿Sí me entienden? Lo obedecieron a Moisés, porque se ven que Dios le había hablado a Moisés, y a causa de eso ellos pudieron ser salvos, pudieron ser sacados. ¿De dónde? De Egipto, donde eran esclavos. Nosotros, antes de venir a los pies de Cristo, estábamos en ese mundo también. Éramos esclavos de Satanás. Muchos, ¿verdad?, tomábamos, otros le hacíamos a la droga, y el que no, otros éramos viajeros. De todo. Pero en fin, vivíamos en el pecado. Al morir Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad?, digo, consumado es. O sea que ya estaba en cada uno de nosotros lo que quisiéramos. Ahorita podemos vivir en santidad y en esa eternidad a causa de esa Pascua, a causa de que Jesús se entregó, como dicen en Isaías 53, ¿verdad? 7 en adelante. Él se entregó por nosotros y aquí estamos nosotros a causa de eso. Gracias a Dios, ¿verdad? Dice el 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, ¿verdad? Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ok, sabemos que el dintel, todo lo que es la casa, viene siendo esta casa.